Buenas tardes, mucho gusto de saludar a todos los que estamos en este momento, tanto en esta sala como todos los que están conectados desde su casa o desde su lugar de trabajo. El día de hoy nos hemos reunido para celebrar el Día Mundial de la Diabetes o el Día Internacional de la Diabetes. Eh, en primer lugar, yo soy el doctor Luis Alemán, el coordinador del Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas del Hospital Vivian Pérez. Yo quiero presentarle a todos los panelistas del día de hoy, ¿verdad? Para que todos se sientan en la libertad de preguntar lo que ustedes quieran saber sobre esta enfermedad bastante compleja. En primer lugar, les quiero presentar al doctor Francisco Suazo. Ponete en pantalla, Francisco, que te vea. Francisco Suazo, ¿verdad? Médico diabetólogo, experto en atención de pacientes con pie diabético, con más de 14 años de experiencia en atención en este tipo de complicaciones en diabetes. El doctor Denis Granado, ampliamente conocido por muchos de ustedes, maestro de generaciones, que viene con una especialidad en endocrinología desde México. La doctora Sevilla, María José Sevilla, ¿verdad? Especialista en enfermedades, es cirujana vascular, ¿verdad? Que también van a tener ustedes la oportunidad de preguntar muchísimo, ¿verdad? Sobre esta complicación de pacientes diabéticos. El doctor Isidro Valle, ¿verdad? Médico endocrinólogo, pediatra, también con una especialidad desde México. Y el doctor José Ángel Montiel, médico cardiólogo, ¿verdad? De muchos años, maestro de generación también, ¿verdad? Y tenemos también a la licenciada Nidia Báez, que está desde su consultorio en este momento, ¿verdad? Que va a ser la nutricionista, que va a ser la introducción a este simposio. La licenciada Báez viene desde París, para que vean que no es jugando la cosa, pues, ¿verdad? La licenciada Fátima Real, amplia, yo la dejo con términos de solamente en la psicología, aunque ella tiene otras especialidades. Ella también nos va a abordar sobre todo este gran problema que tienen los pacientes diabéticos cuando son debutados, definitivamente no aceptan la enfermedad. Y ya veremos qué nos dice la licenciada. Entonces, volviendo al tema de hoy, ¿verdad? Día Mundial de la Diabetes se celebra por el aniversario del nacimiento de quien descubrió la insulina, eh, el Frederick Banting, en ayuda de Charles Best en 1921. O sea que estamos cumpliendo 100 años de utilización de la insulina. Muchísimos cambios desde que se comenzó a usar la insulina hasta la fecha de hoy. Datos importantes en este momento en el mundo, hay más de 460 millones de pacientes diabéticos. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cuántos pacientes diabéticos hay en Nicaragua? Estamos hablando de una prevalencia entre el 9.5 al 11% de prevalencia en pacientes diabéticos en nuestra población. Si miramos que, digamos, 10% de nuestra población, estamos hablando de más de 700,000 pacientes diabéticos. Pero no solamente queda el problema ahí, el problema va con los pacientes prediabéticos. Estamos hablando del 11% de pacientes prediabéticos. O sea, esto se duplica, porque el que está de prediabético ya viene jugando con la diabetes. Es importante que de digamos, 700,000, 800,000 pacientes, el 10% son pacientes diabéticos tipo 1. Y ahí el doctor Isidro Valles nos va a tocar un poco sobre eso. Yo no lo sigo atrasando, ¿verdad? Yo lo voy a dejar con la licenciada Nidia Báez para que nos dé algunos consejos sobre cómo debe ser la alimentación en pacientes diabéticos. Listo, Nidia. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias a todos por conectarse en este lunes. Como el doctor decía, pues hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Pues realmente fue ayer el Día Mundial de la Diabetes, pero
bueno, ustedes saben, nutrición viene siendo uno de los temas más controversiales y pues más tocados cuando se trata de esta enfermedad, porque participa en cualquiera de las facetas que se esté desarrollando, ya sea pre o ya con diabetes, ¿verdad? Y por lo general, cuando uno piensa sobre nutrición en diabetes, se la asocian con restricciones o limitaciones, o lo ven como el fin de comer todo lo rico y todo lo que normalmente le gusta a la gente. Pero yo realmente lo que quiero, el mensaje que quiero que se lleven un poco de esto, de este webinar, es que pues la nutrición viene a ser una herramienta que puede ser un aliado para manejar y para prevenir la diabetes, y no es, la nutrición no es una enemiga o un castigo, ¿verdad? Para aquella persona que es diabética, sino al contrario, viene a ser un factor que te protege, que si lo sabes llevar bien, te va a ayudar a tener una vida plena, una vida, pues junto con tu terapia nutricional, una vida bastante sana. Pero si por el otro lado negamos la parte de la nutrición y no la tomamos en cuenta cuando hay diabetes, entonces puede volverse más bien un factor de riesgo y puede causar que nuestra diabetes no se controle a pesar de los medicamentos que se estén tomando, y por ende podemos empeorar nuestra calidad de vida y tener otro tipo de enfermedades relacionadas con la diabetes. Entonces, hay muchas recomendaciones nutricionales en base a la diabetes, porque cada persona, cada individuo tiene de pronto sus cosas personalizadas. Pero en general lo que se busca es una alimentación balanceada, que incluya un poco de todos los grupos de alimentos, que junto con los fármacos, ¿verdad? Permita que el paciente tenga un control de la glicemia, un buen control de su glucosa. Que se trata también, además de esto, de que se combatir cualquier problema de salud que esté aparte de la diabetes. Por ejemplo, si el paciente tiene problemas de colesterol o triglicéridos elevados, entonces también un poco con la nutrición vamos de la mano para cuidar la parte cardiovascular, sobre todo cuidar el peso, porque el paciente que se pone sobrepeso u obeso, si no tiene diabetes pero está prediabético, tiene más facilidad, por así decir, o más rápidamente va a ir cayendo a la diabetes. Y el paciente con diabetes que es obeso o con sobrepeso tiene más posibilidades de tener complicaciones de esta enfermedad. Entonces, de las recomendaciones principales es, si no saben cómo iniciar a comer saludable, siempre consulten con su médico, siempre busquen un nutricionista que los guíe, que les dé una guía, porque esto es una alimentación de por vida. No es una alimentación para mientras se regule el azúcar, no es una alimentación temporal, es una alimentación que uno tiene que seguir siempre. Y no solamente el diabético la tiene que seguir, sino la casa, porque es una alimentación sana, ¿verdad? En la alimentación también tenemos que tratar de incluir, pues les dije, de todo un poco, grasas, proteínas, carbohidratos. A pesar de que uno asocia los carbohidratos con el azúcar elevada, también es importante que el cuerpo reciba un poco de carbohidratos porque son fuente de energía, y ya junto con los fármacos pues se permite que la buena utilización de esto. Si ustedes no comen carbohidratos, también se pueden sentir decaídos, cansados, y también algunos pacientes pueden tener descontrol del azúcar. Entonces, realmente, otra recomendación importantísima en paciente diabético es la sal. La sal, porque el paciente diabético sí tiene más posibilidad de tener hipertensión y esto puede causar problemas renales. Y otra recomendación importante es la actividad física. La actividad física se la recomendamos todos los médicos a los pacientes, pero en el caso de la diabetes les va a ayudar como otro fármaco también a controlar estos niveles de azúcar en sangre. Entonces, como les dije inicialmente, las recomendaciones son bien generales porque al fin y al cabo, ¿verdad? Porque es lo que se le puede dar, pero realmente cada persona tiene que tener sus propias recomendaciones en base a sus necesidades personales, en base a su edad, su actividad física, si son hombres o mujeres, niños, adolescentes o adultos mayores, qué medicamentos esté tomando y qué antecedentes tenga de salud. Entonces, por eso es que en la clínica de diabetes somos multidisciplinarios, porque como ven, hay una especialidad para cada necesidad del paciente.
No Muchas sé si gracias, licenciada. También muy, no sé, ¿verdad? Pueden ir haciendo preguntas. Pueden ir haciendo las preguntas ¿Puedo hacer algún comentario, doctor? y hagan. Sí, en relación a lo que la licenciada Nidia Baez comentaba, en términos generales, eh, creo que, como ella muy bien dice, la alimentación debe ser individualizada. Esto va a depender no solo de la edad, sino también del nivel social, cultural, económico, las preferencias y toda una serie de factores que ella ya comentó. Pero en términos generales, yo que soy especialista en diabetes de niños y adolescentes, trato de que tanto los niños como los padres de mi paciente no perciban de que la situación en cuanto a su alimentación va a cambiar drásticamente y que sobre todo cuando nosotros estamos tratando a niños y que están acostumbrados a los dulces, a las piñatas, etcétera, a comer libremente. La alimentación de un diabético en términos generales, si bien va a ser individualizada, hay aspectos generales que se van a cumplir para todos los pacientes. Y esos aspectos fundamentalmente van a ser que sea ordenada. Y cuando yo digo ordenada, quiere decir de que el paciente ya no puede comer libremente a la hora que se le antoje. Los niños están acostumbrados a comer pues a cada rato, a la hora que se le antojan y constantemente. Entonces, esa situación sí va a cambiar. La alimentación en términos generales va a continuar igual, solo que con algunos aspectos generales. Primero, de que no, va a ser ordenada, va a tener 3 comidas principales y en estas 3 comidas principales, que son desayuno, almuerzo y cena, nosotros tenemos que garantizar que ahí haya una porción de proteína, 2 porciones de carbohidratos y una porción de grasa que generalmente suele ser con la que preparamos los alimentos. Esto lo comento porque he tenido pacientes incluso de que dicen, no, estoy dándole de comer muy sano a mi hijo y entonces solo le estoy poniendo pollito asado, carne a la plancha, y vegetales. Y no le está dando carbohidratos, no le doy carbohidratos, me dice, porque quiero que esté comiendo sano y quiero que esté bien de su glucosa. Y eso también no es adecuado e incluso estas personas casi siempre se ven asociadas a hipoglucemia postprandiales frecuente debido a la falta de ingesta de carbohidratos. Los carbohidratos son un elemento esencial de la alimentación diaria del paciente, es decir, de que lo que tenemos que elegir es el tipo de carbohidrato y ahí es donde viene la asesoría con la nutricionista para que les asesore a reconocer cuáles son los carbohidratos simples, cuáles son los carbohidratos complejos, cuáles son los que tenemos acceso a nuestra alimentación. Entonces tenemos que tenga una ración de proteína, que tenga 2 raciones de carbohidratos y la porción de grasa, ¿verdad? Esos grupos de alimentos debemos en esas porciones debemos de tratar de que estén presentes en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Y ok, vamos a introducirle una merienda a los pacientes, a los niños, y le vamos a poner una meriendita a media mañana, una meriendita a media tarde y una meriendita al dormir. Pero esta meriendita vamos a tratar de que sea principalmente fruta, para tratar de que el paciente obtenga algunos oligoelementos, alguna vitamina que pudieron haber quedado fuera de las comidas principales. Entonces, eso es comer ordenado. Es decir, el niño no puede comer ni dispararse libremente porque jamás nosotros vamos a controlar los niveles de glucosa en un niño diabético, un adolescente con diabetes, si él come libremente. Es imposible. Muchas veces los pacientes andan totalmente descontrolados, con hiperglicemia, con hipoglucemia, y están rebotando, y el problema es la alimentación. Es decir, que por mucho que suba, que baje, siempre vamos a tener problemas en cuanto al control de la glucosa de ese niño o de ese adolescente, si no logramos un equilibrio en cuanto a su alimentación. Ahora, no significa tampoco que vamos a restringir la alimentación de la cantidad de volumen del niño. Si el paciente, dependiendo de cada paciente en particular, en algunos casos vamos nosotros a ajustar esa cantidad la cantidad que el paciente ingiera, la cantidad de carbohidratos. El paciente puede ser de que está bien entrenado ya en algún momento y entonces nosotros lo podemos dejar a que él elija cantidades incluso un poco mayor de las recomendadas en la ingesta de su alimentación y entonces se le enseña a cómo dosificar la dosis de insulina en base a la cantidad de carbohidratos que el paciente va a ingerir.
Por lo tanto, creo que un aspecto importante es que los pacientes aprendan a reconocer qué carbohidratos están ingiriendo o qué carbohidratos comúnmente comen en su alimentación diaria. Entonces, básicamente quería hacer ese comentario en cuanto a que el niño debe comer ordenado y no libremente. Y en las etapas iniciales siempre, casi por lo general, restringo la ingesta de azúcares hasta que el paciente ha logrado un adiestramiento, un manejo o un conocimiento de su diabetes. Entonces podemos ir flexibilizando la ingesta de estos tipos de carbohidratos simples. Hay varias preguntas en este momento. Para el doctor Denis Granado. La pregunta que nos hacen es, dice, ¿las guías de ADA tienen que ser seguidas al pie de la letra o se adaptan de acuerdo a cada paciente? Buenas tardes a todos. Pues recordemos una cosa, las guías de la Asociación Americana de Diabetes se hicieron para población que vive en Estados Unidos, no para población que vive en nuestros países. De igual manera, las guías NICE que se hicieron en el Reino Unido son para población que vive allá, o las guías europeas se hicieron para poblaciones que viven en esos lugares. En esos países, en esas regiones, muy probablemente se encuentren con un avance tecnológico mayor que el nuestro, o seguramente se encuentran en un avance tecnológico mucho mayor que el nuestro, y con un avance terapéutico también, con una amplia gama de fármacos inyectables y no inyectables para tratar la diabetes, de los cuales en nuestro país, por ejemplo, carecemos de muchos de ellos. Entonces, lo que uno tiene que hacer con las guías, ya sea las europeas o las de la Asociación Americana de Diabetes, lo que uno tiene que hacer es buscar cómo adaptarlas al país. Los consejos que uno puede ocupar. Estas guías generalmente son bastante completas y abarcan desde la alimentación del paciente, desde el tratamiento farmacológico, qué fármacos son los más indicados, en qué momento hacer el traslape hacia la insulina, pero también estas guías nos hablan de cómo diagnosticar a los pacientes y cómo darles seguimientos y cómo darles monitoreo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, hay cosas que son universales, como es el diagnóstico. Diagnosticar diabetes va a ser igual en Estados Unidos que aquí o en Inglaterra o en París, en esos lados, va a ser igual. Las mismas técnicas, la glucosa de ayuno, la glucosa postprandial, la prueba de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glucosilada. En eso no hay variante. De igual manera, el seguir a los pacientes con su monitoreo con el glucómetro, ahí no va a haber variante. En lo que sí hay variantes y que hay es con el monitoreo continuo de glucosa, ponerse un aparato que nos va a decir cómo andamos la glucosa durante las 24 horas al día, que es algo muy costoso, que es una tecnología que ha permitido que los pacientes tengan mayor flexibilidad y sepan cómo están, cómo van durante el día, no cómo van cada 3 meses, no cómo van cada mes. Y por otra parte tenemos la cuestión de los fármacos, que si bien es cierto, tenemos una buena parte de fármacos orales aquí, pero nos hace falta mucho, pero mucho en lo que son fármacos inyectables. Con insulina, los análogos de insulina, que son insulinas novedosas, con acciones prolongadas o acciones muy largas, o combinaciones que hay con otras terapias inyectables como son los análogos del GLP-1. Entonces uno tiene que ver qué son las cosas que uno puede adaptar de estas guías, pero no tomarlas al pie de la letra, porque entonces nos frustramos desde el punto de vista de nuestra práctica y podemos también confundir a nuestros pacientes. Entonces las guías son nada más un punto de referencia, un punto de apoyo, y nunca también deben ser el sustituto del juicio clínico. Lo que manda en la práctica médica es el juicio clínico, tu criterio como médico. ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Cuáles son las intervenciones que uno cree que son más adecuadas para el paciente?
sea desde el punto de vista de cambio en estilos de vida, sea desde el punto de vista terapéutico, sea desde el punto de vista de monitoreo y seguimiento. Pero recomendar seguir las guías al pie de la letra, pues definitivamente que no es una buena práctica. Doctor Francisco Suazo, ¿cómo sé si tengo diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? ¿Dónde lo activo? Aló, sí, buenas tardes. Bueno, lo importante es, bueno, desde el momento que el paciente diabético debuta, lo importante en ese momento, pues, es tratar de controlar sus cifras de glucosa. La diabetes tipo 1 es más frecuente en los niños, pero también se puede presentar en etapas adultas. La diabetes tipo 2 puede presentarse ya desde niños de 12 años a etapas adultas. Entonces, las pruebas que tenemos que realizar, bueno, si mi paciente está liberando todavía insulina, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, ellos no liberan insulina, entonces el tratamiento para ellos, pues, toda su vida va a ser usar insulina. En los diabéticos tipo 2, pues, al inicio podemos iniciar con la actividad física, la alimentación saludable y el medicamento que puede ser oral o puede ser inyectado. Pero en los diabéticos tipo 1, como le decía al inicio, pues es más frecuente en etapas tempranas que pueden debutar sin tener ningún síntoma. En este momento, pues no hay un medio exacto para decir, este paciente va a debutar en algún momento con diabetes tipo 1, pues es difícil, no lo tenemos al alcance. Pero creo que para complementar la respuesta, el doctor Isidro Valle nos puede apoyar en esa pregunta. Claro. Entonces no me están escuchando. Ahora sí. Ok, disculpen. Entonces, les decía que poder diferenciar desde el punto de vista bioquímico o a través de estudios inmunológicos, podemos establecer el diagnóstico de una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Recordemos que la diabetes tipo 1, cuando nosotros decimos tipo 1, nos estamos refiriendo a aquel tipo de diabetes que tiene un origen eminentemente autoinmune. Es decir, que el paciente tiene desarrolló la presencia de autoanticuerpos
que van a destruir su propia célula beta del páncreas. Entonces nosotros podemos solicitar en la sangre del paciente, una muestra de sangre periférica, la determinación de los anticuerpos. Y existen 4 anticuerpos fundamentalmente, que son los ICA, o anticuerpos contra las células de los islotes del páncreas, el anti-GAT, o anticuerpo contra la descarboxilasa del ácido glutámico, el anticuerpo antitiroxina fosfatasa y anticuerpo anti-insulina. El 90% de los pacientes con diabetes tipo 1 por lo menos tienen positividad a uno de estos anticuerpos. Y suelen estar positivos al momento del diagnóstico y probablemente en los primeros 2 años posteriores al desarrollo de la diabetes. También podemos hacer estudios genéticos, como son determinación de algunos genes, sobre todo el gen relacionado al HLA o sistema de complejo de histocompatibilidad mayor. Entonces son los que más están relacionados. Entonces existen algunos tipos de genes HLA específicos que podemos solicitar y buscar en estos pacientes. Y el 90% va a tener algún tipo de estos genes relacionados a la HLA. Entonces podemos demostrar genéticamente a través de estudios moleculares, estudios genéticos y estudios de inmunológicos el tipo de diabetes. Sin embargo, el gran limitante que tenemos es que estos estudios son muy costosos. Creo que medir un anticuerpo puede andar costando como unos $1.500 uno. Y son como 4 anticuerpos que tenemos que buscar, y los estudios para determinar el HLA también son estudios costosos. Entonces, generalmente seguimos apoyándonos con la clínica, la diferencia clínica entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ahora, si estos estudios para poder determinar los anticuerpos en los pacientes que estemos sospechando diabetes tipo 1 fueran más accesibles, esto sería de gran importancia el poder realizarlo, sobre todo en poblaciones de riesgo. Es decir, nosotros tenemos alguna población de riesgo, por ejemplo, los hijos de padres diabéticos tipo 1, los hermanos de un diabético. Estos son pacientes que tienen un pariente en primer grado con diabetes. Entonces, es una población de alto riesgo. Entonces, nosotros pudiéramos incluso medirle a esa población, hacerle búsqueda de estos autoanticuerpos, y de estar positivo, aunque no tenga la enfermedad clínicamente manifiesta, es altamente predictivo de que estos pacientes en algún momento de su vida van a terminar desarrollando o van a tener el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, pues es una enfermedad, si bien también es genética, son múltiples genes los que están involucrados, es difícil buscarlos a todos, y está asociado también a mecanismos de resistencia a la insulina. Entonces nosotros nos apoyamos en medir la insulina, en medir el péptido C, que es una molécula que se secreta en concentraciones equimulares con la insulina, y nos da idea en cuanto a cómo están las reservas de insulina en un paciente que estamos sospechando diabetes tipo 2. Entonces podemos medir insulina, péptido C, si sospechamos diabetes tipo 2, y los anticuerpos, determinación de antígenos de HLA cuando sospechamos diabetes tipo 1. De lo contrario, ante la incapacidad por cuestiones de costos, el diagnóstico se establece de manera clínica, es decir, las diferencias clínicas de estos pacientes. Aunque, como le comenté, con la obesidad ahora se nos hace más difícil poder establecer esa diferencia, porque muchos diabéticos que son tipo 1 desarrollan con obesidad también, o debutan con obesidad. No sé si contesto apoyo a la pregunta, respuesta. Listo, pues otra pregunta para el doctor Montiel. Dentro de las complicaciones, la pregunta es si no me controlo mi diabetes, yo puedo tener complicaciones. Definitivamente que sí, pues, ¿verdad? Pero el doctor Montiel nos va a contestar realmente qué complicaciones cardiovasculares existen en los pacientes diabéticos cuando no tienen un buen control.
Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, pues podríamos considerar, ¿verdad?, que el corazón, que decimos nuestra víscera magna, es la responsable de muchas muertes, principalmente en el paciente diabético. Recuerden que una de las características de la diabetes es que se le considera al paciente diabético como una persona que ya tuvo un infarto previo, sin haberse documentado desde el punto de vista sintomático ni electrocardiográfico. Por los factores de riesgo ya se considera como, y hay que manejarlo, como que hubiese tenido ya un infarto del. De tal manera que las complicaciones de una diabetes descontrolada que está cursando con niveles altos de glucosa, esto promueve una serie de cambios dentro del metabolismo, incluyendo el estrés oxidativo, la proliferación, la fibrosis, y todo esto nos lleva a que el corazón, principalmente sus arterias, digamos desde el punto de vista macrovascular, serían las arterias principales como las arterias coronarias, las carótidas, las ilíacas, que son, digamos, donde incide el descontrol del paciente diabético. De tal manera que, aparte de las macrovasculares, están las microvasculares, que también comprometen la circulación de las extremidades inferiores, lo que se llama pues la insuficiencia vascular periférica, en la cual aquí mi compañera, la doctora Sevilla, que la tengo al lado del consultorio, es una experta en el manejo de este tipo de complicaciones, y yo me voy a centralizar a la cuestión del corazón. Las complicaciones principales que dan es el infarto silencioso o silente. Es el paciente diabético en el cual la sintomatología riquísima de la angina de pecho, de la angina preinfarto, etcétera, no se presenta. A veces queda oculta, queda silenciosa precisamente, no da las manifestaciones clásicas típicas del dolor precordial, del dolor anginoso y todas esas características que sabemos pues en el manejo del infarto o de la cardiopatía isquémica. A veces se traduce únicamente por cansancio, disnea. El paciente diabético que normalmente estaba caminando, haciendo sus ejercicios que se han recomendado hacerlo por lo menos 5 veces a la semana, nota que ya no puede mantener la misma calidad de ejercicio porque se empieza a cansar y recurre pues a la consulta y habla solamente de cansancio. Ojo, este paciente diabético controlado puede estar haciendo ya cardiopatía isquémica o puede estar haciendo ya una insuficiencia cardíaca. También es muy importante vigilar la presión arterial de estos pacientes, porque esta combinación de diabetes mellitus e hipertensión arterial es bastante alta, de tal manera que la mayoría de los pacientes diabéticos, del 40 al 60% son hipertensos. Y esta hipertensión pues, nos está maltratando también el sistema cardiovascular. A propósito, traía yo este corazón para que vean ustedes el tamaño de un corazón de un hipertenso. Se va agrandando, dilatando las cavidades cardíacas, de tal manera que esta dilatación exagerada de las cavidades cardíacas llega a provocar una disfunción, ya sea sistólica o diastólica, que se traduce clínicamente en insuficiencia cardíaca. Es otra de las complicaciones que pueden tener los diabéticos. Ya no se diga, pues, desde el punto de vista de las arritmias que presentan estos diabéticos, estamos viendo mucho algo la famosa neuropatía autonómica cardíaca del diabético, que aparte de las alteraciones que hemos mencionado, son candidatos a muerte súbita, repentina. Es el diabético que se murió a las 2 de la mañana, probablemente por una disautonomía cardíaca. Entonces, en síntesis, el mensaje es que hay que mantener un estricto control de las cifras, del control de su diabetes, para evitar llegar lo más tardíamente a estas complicaciones cardiovasculares directas. No sé si la doctora Sevilla nos quisiera acompañar con la arterial periférica. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por
permitirme compartir con ustedes. En el caso de la enfermedad arterial periférica, como decía el doctor Montiel, nosotros debemos tomar en cuenta los factores de riesgo. Los factores de riesgo que él hablaba, uno de ellos es la obesidad, la otra es el no control adecuado de la hemoglobina glicosilada o los niveles de glicemia. Nosotros vamos a tener por cada aumento de hemoglobina glicosilada mayor riesgo de enfermedad arterial periférica. Por eso es importante el control metabólico y ahí es donde entra nuestros colegas que son diabetólogos o endocrinólogos para regular los niveles de azúcar, ¿verdad? Otro detalle muy importante, como decía el doctor, también es la movilización. Es importante que el paciente haga al menos de 15 a 30 minutos de ejercicio que va a ser de acuerdo a la condición del paciente, ¿verdad? Para completar 150 minutos en una semana, que se puede hacer de forma gradual cuando el paciente no lo hace usualmente. El chequeo que debe de hacerse con el cardiólogo también puede ir acompañado del cirujano vascular cuando haya sospecha de una enfermedad arterial, que está cuando el paciente tiene dolor al caminar 1, 2, 3, 4 o 5 cuadras, ¿verdad? Es el dolor que uno le hace detener la marcha porque hay un dolor en la pantorrilla. Entonces este paciente necesita valoración. Uno de los estudios que se hacen en la clínica de diabetes, que es sencillo, ¿verdad? Es el índice tobillo-brazo, que son las mediciones de las presiones arteriales entre los miembros inferiores y superiores. Se saca el índice, perdón, y ese tiene un rango entre 0.9 a 1.3 para decir que está normal. Si ya sale por encima de 1.3, estamos hablando de que las arterias no son compresibles, están con calcificaciones o tiene aterosclerosis, o si está por debajo de este, es insuficiencia arterial sobre la cual nosotros debemos de intervenir de forma temprana y audaz, ¿verdad? Con el control farmacológico. Uno de ellos es las estatinas, que son las famosas simvastatina, rosuvastatina, pero aquí en estos pacientes pues tienen una indicación específica, algunos fármacos, no todos se pueden usar. Y si hay compromiso del riñón, pues también unos tienen que ser ajustados a la tasa renal. Y importante también es que los niveles del colesterol, del HDL o el LDL, que nosotros lo diferenciamos en bueno o malo, ¿verdad? Pero la verdad que tiene que ver más bien con el nivel de metabolismo que hace para formar placas o no. Entonces los niveles deben de estar según la condición del paciente, si tiene 1 o 2 o 3 factores de riesgo. No vamos a bajar los lípidos o el colesterol o los triglicéridos de forma abrupta. Además, si el paciente tiene un triglicérido mayor de 400 miligramos por decilitro, es una indicación para que lo vea el endocrinólogo, porque este paciente tiene que tratarse la parte de la causa, porque a lo mejor no necesita estatina y necesita investigar por qué razón tiene alto el triglicérido, o si no hay una condición ahí en tiroides que pueda haberle provocado esto. Entonces, por eso es un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Todo lo que vayamos encontrando, apoyarnos entre los colegas para darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Miren, hay varias preguntas, hay más de 10 preguntas en este momento. Del programa de pacientes crónicos de nuestro hospital, hay 2 preguntas que creo que debe responder Nidia. ¿Es válido decirle al paciente dieta para diabético o dieta balanceada? Número 1. Y número 2, si en los niños la dieta es con porciones de proteínas, carbohidratos y de grasa, ¿cuál es la porción del adulto y del adulto mayor? Dale, Nidia. Doctor, ya que estoy.
Lo de la dieta lo que usted dice, pues eso es bien común lo que pregunta, lo de la dieta, si es dieta para diabético o dieta balanceada. Le podemos decir de las dos maneras, por así decirlo. Espérate, Nidia, que no se escucha. Revisate bien. No, y yo no lo tengo en mute. ¿Me escuchan? Ahora, no, ahora sí. Sí, sí, me Ok, escuchan. ya. Ok. Realmente la dieta es una dieta balanceada. A mí eso como que dieta para diabéticos, siento que de ahí puedes empezar a tener como tal vez una relación un poco más negativa con tu alimentación, pensando que tal vez solo es tuya y te tocó a vos porque tenés el problema, pues tenés la enfermedad. Realmente es una dieta balanceada, una dieta balanceada adecuada para vos como individual. En el caso de lo que son las porciones, la verdad es que sí, todo paciente, independientemente de que tengamos diabetes o no tengamos diabetes, seamos adultos, seamos niños, sí deberíamos de tener, tenemos ciertas porciones que son adecuadas para nosotros. Cuando nosotros no cumplimos nuestras porciones adecuadas, por lo general es que vienen los problemas, ya sea sobrepeso o bajo peso. Lo que pasa es que no podemos, en el caso de un paciente diabético, sí necesita monitorear sus porciones, pesarlas o medirlas por lo menos inicialmente para poder saber pues cuánto de X alimento produce cierta reacción, ¿verdad? Para que de esa manera también pueda aprender mejor cuánto comer. Pero realmente todo el mundo tiene porciones. Si yo no tengo diabetes y como más de la cuenta, igualmente me paso mis porciones y voy a ver una consecuencia que va a ser probablemente el peso o en algunos casos puede ser una consecuencia como triglicéridos elevados. Entonces, lo que pasa es que en el caso del paciente diabético, pues es más vital todavía, por así decir, porque tiene que ver con su control de glicemia, que mida las porciones. No puedo dar una porción exacta para para los adultos, porque va a depender nuevamente de el paciente, de su estado de salud general, de su estatura, de si hace actividad física o no hace actividad física, de qué edad realmente tiene, y de qué otras, de qué medicamentos, incluso qué medicamentos toma, si se pone insulina o toma medicamentos orales. Entonces va a variar, ¿verdad? Según eso. No sé si se me escapó algo ahí. No, Pero creo que no, creo que está bien. sí, ¿Ok? es complejo, pues. Ok. Tengo, El doctor tengo, dice, ah, ya te lo voy a preguntar. Gracias, Nidia. Tengo 3 preguntas para el doctor Denis Granado. Dice esto: ¿cuánto es el porcentaje de diferencia de un resultado de una glicemia capilar y uno de sangre venosa? Si el resultado de glicemia capilar es considerado en cuenta para el diagnóstico de diabetes. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas y de laboratorio que nos pueden ayudar a identificar la nefropatía diabética en la etapa inicial? Y última pregunta para usted, doctor: ¿qué sería lo más recomendado para un diabético tipo 2 con hiperglicemia más hiperinsulinemia, el uso de metformina o glibenclamida? Bien. En estos tiempos no deberíamos tener problemas en tratar ¿cómo podemos decir? De igualar las cifras de un glucómetro y los valores de glucosa en sangre. Porque la mayoría de los glucómetros a estas alturas ya vienen calibrados para evitar precisamente ese problema. Los glucómetros de hace algún tiempo, pues uno tenía que tratar de ajustar ese valor aproximadamente en un 10 o un 20%. Pero actualmente, pues la calibración del glucómetro, o de la mayoría de los glucómetros, es tan tal de que ese ajuste del 10 o el 20% ya se hace automáticamente. Así de que no es necesario estar pensando si hay que dudar
del valor del glucómetro en este momento, a menos que sean valores muy extremos, pues. A menos que sean valores muy extremos, porque hay gente, digamos, que lo hace para comprobar si su glucómetro está bien. El día que les toca irse a hacer el examen de glucosa en sangre, pues ese día también se lo toman con el glucómetro. Generalmente no debería haber una variación de más del 10%. Y como les digo, ya la mayoría de los glucómetros ya vienen estandarizados para precisamente igualar el resultado. Pero si vemos diferencias extremas de 50 a 35 miligramos por decilitro, pues definitivamente que el valor más confiable siempre va a ser el de sangre venosa. Ahí no hay donde perderse. Pero ya con los glucómetros no deberíamos tener. Ya a estas alturas ya la tecnología nos permite prácticamente equiparar ambos resultados y precisamente inclusive los glucómetros se utilizan no solamente en personas adultas, se utilizan también en niños y también se utilizan en mujeres embarazadas. Y de hecho, las metas para mujeres embarazadas están basadas en glucosa capilar. Esos valores, el cumplir las metas que están basadas en glucosa capilar, permiten que el embarazo se desarrolle bien y permite que el feto crezca bien, que no tengamos, digamos, ningún desenlace adverso en el embarazo siempre y cuando se cumplan las metas. Pero el seguimiento de las mujeres embarazadas con diabetes o con diabetes gestacional es con glucometría capilar, no es con sangre venosa. Entonces ya los glucómetros no deberían tener ese problema o no deberían ser un problema. Hay ciertas casas comerciales que venden glucómetros y brindan, ¿cómo se llama? Asesoría y mantenimiento en este sentido. Pero como les digo, ya no debería ser algo que nos preocupe en ese sentido. Referente a la otra pregunta, era la de el riñón. Las manifestaciones tempranas. Bueno, puede haber un daño subclínico en el riñón. Y muchas veces, tal vez la primera manifestación va a ser la aparición de microalbuminuria. Podemos enviar un examen de microalbuminuria, así se llama, microalbuminuria, y podemos hacerlo de dos formas. Lo podemos hacer en una muestra de orina o lo podemos hacer en orina de 24 horas. Pero ya la aparición de microalbuminuria lo que nos está diciendo que hay un daño renal incipiente, pero también nos está diciendo que hay un daño vascular generalizado en ese paciente. Otro dato que pudiera ser muy incipiente es el aumento de la creatinina. O otro dato que nos pudiera decir que hay un daño incipiente es la disminución de la tasa de filtración glomerular. Es por lo tanto que en la medida que van apareciendo estas complicaciones, por ejemplo, la microalbuminuria, hay que darle un seguimiento muy estrecho. Porque una vez que aparece el daño renal y que progresa el daño renal, los pacientes están a muy corto plazo para terminar en terapia sustitutiva, en diálisis o en hemodiálisis. Entonces, cuando aparece la microalbuminuria, y la microalbuminuria puede ser acelerada no solamente por la misma hiperglicemia, sino que la microalbuminuria puede ser acelerada también por la hipertensión. Hipertensión y diabetes son dos malas compañías, son dos cosas que hacen de que se progrese más rápidamente el daño renal. Y cuando hay microalbuminuria, aunque las personas no sean hipertensas, está indicado darles algún tipo de tratamiento antihipertensivo, sobre todo aquellos medicamentos que se conocen como inhibidores de la ECA, los ya antiguos, que conocemos el enalapril, el captopril, el perindopril, o los más nuevos que son los ARA2, que ahí tenemos el losartán, el candesartán, el irbesartán, algunos de ellos con mejores propiedades para proteger el riñón, pero se trata precisamente de proteger el riñón con el objetivo de detener esa microalbuminuria o hacer que retroceda esa microalbuminuria y que el paciente desaparezca esa filtración de proteína. Otra de las cosas es que incipientemente, muy probablemente nosotros no vamos a encontrar
tasas de filtración glomerular muy bajas, sino que vamos a encontrar que el paciente está hiperfiltrando, va a tener tasas de filtración bien altas, 130, 140 mililitros por minuto. Y si enviamos nosotros un ultrasonido renal en ese momento, pues no vamos a ver riñones pequeños, vamos a ver riñones bien grandes. ¿Por qué? Porque se ha aumentado la función renal, se ha hipertrofiado las unidades funcionales del riñón y entonces aumenta totalmente la tasa de filtración glomerular. Son daños que pueden aparecer muy tempranamente en los pacientes que tienen diabetes. Ahora, estos daños aparecen porque las concentraciones de glucosa han permanecido muy altas durante mucho tiempo. No son daños que aparezcan al año de ser diabético, a los 2 años de ser diabético, no, aparecen ya tardíamente, sobre todo en los diabéticos tipo 2. Entonces, para evitar esto, lo que se hace o lo que se debe hacer es tratar de mantener las concentraciones de glucosa lo más cercano a lo normal posible. Tener un tratamiento intensivo desde el punto de vista de hábitos saludables, en alimentación, en actividad física y cumplir con los fármacos que sean destinados para tratar la hiperglucemia. Esa es la mejor manera para evitarse complicaciones no solamente a nivel renal, sino complicaciones a nivel de la retina, a nivel de los nervios periféricos y las complicaciones que hablaba también el doctor Mondiel y la doctora Sevilla. Y la tercera pregunta era... Con hiperinsulinemia. Bueno, si un paciente tiene hiperinsulinemia, lo más probable que tenga es resistencia a la insulina. Definitivamente que la glibenclamida no es un fármaco que tengamos que recomendar en esa circunstancia, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es aumentar la secreción de insulina y es como echarle más leña al fuego. No vamos a mover 1 miligramo de la hiperglicemia que tenga ese paciente dándole glibenclamida. Para los pacientes hiperinsulinémicos, lo que mejor funciona es la disminución de peso corporal, es ajustarse a un buen plan nutricional, pero sobre todo hacer actividad física intensa. Es lo que mejor funciona para disminuir la resistencia a la insulina, perder peso. Hay marcadores de hiperinsulinemia en nosotros, como es la acanthosis nigricans, esa coloración oscura que a veces tenemos en el cuello, en la parte trasera del cuello, en las axilas, en la ingle, y muchas veces lo podemos tener en la cara y en los nudillos. Son más oscuros que el resto de la piel. Y a veces no solamente más oscuros, sino que la piel también es más gruesa a ese nivel. Entonces, estos pacientes tienen insulina en grandes cantidades circulando. Eso es lo que se llama un síndrome de resistencia a la insulina. Pero lo que mejor funciona para ellos, mucho mejor que los fármacos inclusive, es ajustarse a un buen plan nutricional, disminuir de peso y hacer actividad física, porque la actividad física es como un rescate que uno se hace para tratar de disminuir las concentraciones altas de insulina. Entonces, uno debe tomar el ejercicio en estas circunstancias como que es el medicamento que se toma. Ahora, sucede que muchas veces los médicos prescribimos medicamentos, pero no prescribimos la actividad física. Y la actividad física, al igual que uno prescribe un medicamento, una tableta, una inyección, uno tiene que prescribir también la actividad física. ¿Cuánto tiempo va a hacer de actividad física un paciente? ¿Qué tipo de actividad física va a hacer un paciente? En términos generales, hasta hace algún tiempo se establecía que la actividad física debía ser en las personas con problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, fundamentalmente, o síndrome metabólico, debía ser actividad física tipo aeróbico. Pero en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que existe hay una epidemia de otro problema que se llama sarcopenia, que es que nuestros músculos están, como no hacemos ejercicio, nuestros músculos están muy delgaditos, muy finitos, nuestra fibra muscular no genera nada de energía, consume muy poca energía también. Entonces, se ha dicho que para evitar esto también se debe alternar el ejercicio aeróbico con ejercicio de resistencia, hacer un poquito de pesa, con el objetivo de aumentar una estructura
dentro de la fibra muscular que se llama mitocondria. La mitocondria es un motor, es el motor del músculo. Entonces, la gran mayoría de nosotros tenemos unos motores parecidos a los de un Suzuki Alto, así, motores chiquitos. Pero lo que va a hacer el ejercicio con nosotros es transformar esos motorcitos del Suzuki Alto en motores ya de un cabezal que muevan todo nuestro metabolismo. Entonces, el objetivo de hacer o alternar el ejercicio de aeróbico con el ejercicio de resistencia es precisamente eso: hacer que el músculo consuma más energía, hacer que el músculo capte más glucosa, hacer que el músculo venza la resistencia a la insulina. Recordemos que el músculo es el órgano que más consume energía, que más consume glucosa en nuestro cuerpo. Entonces es por eso que se establece ahora de que deberíamos hacer estos dos tipos de ejercicio. Ahora, el ejercicio debe hacerse de acuerdo a la condición de cada persona. Ya, si primero hay que estar seguro que no tiene daño neurológico en las piernas, que no tiene una cardiopatía isquémica, que no tiene una insuficiencia cardíaca, que va a hacer que el paciente, en vez de mejorar, empeore de otro punto de vista clínico. Entonces uno tiene que evaluar al paciente y saber qué ejercicio es el que le conviene. Si es ejercicio, digamos, estacionario, hacerlo en casa, o si es ejercicio que tiene que salir a caminar o a correr o a hacer otro tipo, o a nadar. Eso va a depender de la evaluación que nosotros hagamos, pero para definitivamente que ningún secretagogo de insulina está indicado en pacientes que tienen hiperinsulinemia. La metformina puede ayudar perfectamente. La metformina se ha visto que mejora los estados de resistencia a la insulina, como son las señoras, perdón, las muchachas o las señoras que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, pero sin actividad física podemos utilizar todas las cantidades de metformina que nosotros podamos, pero no vamos a mejorar el cuadro. La actividad física es esencial para disminuir la insulina y mejorar la resistencia a la insulina en este tipo de pacientes. ¿Puedo agregar algo? Solo quería hacer un comentario, que agregar algo a lo que mencionó el doctor Denis Granado. Y es que la actividad física, de repente nosotros tal vez creemos que no tiene tanta importancia como usar una insulina o usar un polucemiante en un paciente con diabetes. Y es tan importante al igual que el tratamiento farmacológico. El ejercicio, el doctor ya bien lo dijo, activa intensamente la actividad mitocondrial, aumenta el motor, ya lo explicó él bien, de la mitocondria. Pero algo muy importante, además de esto, y es el hecho de que con la contractibilidad muscular se activa la captación de glucosa hacia el interior de la célula. Todos sabemos que el principal mecanismo para que la glucosa pueda entrar al interior de la célula es a través del uso de la insulina, que activa unos transportadores y que permite que la glucosa entre a la célula. Ese es el mecanismo que todos conocemos de cómo la glucosa entra a la célula y después de esta transformada hasta piruvato, y de piruvato entra a la mitocondria para generar la energía que va a ser utilizada por el músculo. Pero ese mecanismo, entonces el paciente con resistencia a la insulina tiene un hiperinsulinismo, y aunque tenga ese hiperinsulinismo no puede la célula utilizar porque no se activan los transportadores. Ahora, con el ejercicio se produce una contractibilidad muscular, y con el ejercicio intenso se produce una intensa contractibilidad muscular. Entonces se ha demostrado que la contractibilidad muscular activa el transportador GLUT4, es decir, que no solo la insulina. Es decir, que el GLUT4 puede perfectamente ser activado a través de la contractibilidad muscular, y estos GLUT4 al ser activados permitir la entrada de glucosa al interior de la célula y esta ser utilizada por la mitocondria. Entonces, en el paciente con diabetes es importantísimo, sobre todo el que tiene resistencia a la insulina, que haga ejercicio intenso. ¿Por qué? Por este otro efecto que se ha demostrado que tiene el músculo, de permitir también
la utilización de la glucosa al interior de la célula al activarse los transportadores por la contractibilidad del músculo, independientemente de la insulina, si hay o no hay o es resistente el paciente. Gracias. El doctor Suazo, está muy inquieto el doctor Suazo por una pregunta que están haciendo, ¿verdad? Sobre qué tan frecuente es la complicación de pie diabético en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y la otra pregunta que podría contestar la voz sería mencionar todas las complicaciones que existen en los pacientes diabéticos, pues, famoso amplio, pues no tan profundo, pues tales complicaciones. Y después hay una pregunta para la licenciada Fátima Real. Cuando termine Suazo, vamos con la licenciada Real. Bueno, se menciona que el pie diabético es una de las... No se escucha el doctor Suazo. Está activo, ¿no? Ya, ahora. Bueno, mencionaba que dentro de las complicaciones de la diabetes tenemos lo que es la retinopatía diabética, pérdida de la visión, puede haber afectación a nivel del corazón, ¿ya? Problemas cardíacos, problemas a nivel del riñón y algo que es más frecuente, lo que es el pie diabético. Entre un 15 a un 25%, todos los diabéticos tienen probabilidades en algún momento de su vida de desarrollar una úlcera. Pero ¿por qué me va a aparecer el pie diabético? Dentro de las complicaciones tenemos algo que se llama la neuropatía diabética. La neuropatía se va a presentar en un 90% y el otro componente es la enfermedad arterial periférica. Entonces, la neuropatía diabética en algunas ocasiones puede ser silenciosa. El paciente no va a sentir ningún malestar. Entonces, como no siente ningún malestar, no va a percibir que se puede lesionar los pies, que puede presentar una úlcera. Entonces, por eso es importante cada vez que el paciente acude a consulta, revisar esos pies, porque con solo el hecho de revisar los pies nos podemos dar cuenta realmente si mi paciente está expuesto que pueda desarrollar esa úlcera. Dentro de esto tiene el tipo de zapatos que utiliza. Muchas veces el zapato es la causa para que me aparezca una callosidad. Esa callosidad me va a llevar a que aparezca la lesión. Puede haber resequedad a nivel de la piel. La resequedad va a ser la puerta de entrada que entre una bacteria y como consecuencia esto se me pueda infectar. Entonces, si yo no detecto a tiempo que mi paciente tiene neuropatía, eso va a ser algo catastrófico. Se menciona que cada 20 minutos a nivel del mundo a alguien le están amputando un pie a causa de la diabetes. Entonces, nosotros podemos modificar eso con que revisemos esos pies. Y existe pues manera como poder detectar lo que es la neuropatía. Acá en el centro de diabetes tenemos lo que es el SUDOSCAN. Con el SUDOSCAN podemos detectar la neuropatía que pueda tener el paciente. Y ojo con el SUDOSCAN. Muchos pacientes que tienen prediabetes ya pueden tener neuropatía. Entonces, desde ese momento podemos hacer el diagnóstico, podemos corregir y podemos evitar que mi paciente vaya a desarrollar una lesión, una úlcera y termine en amputación. Es recomendable también que el paciente no utilice calcetines muy ajustados. Se recomienda que por lo menos sean de color blanco, porque con eso se va a dar cuenta si hay alguna pequeña lesión y orientarnos. Porque lamentablemente muchas veces el paciente acude a la emergencia porque tuvo una lesión, no sabía que era diabético y hasta en ese momento se hace el diagnóstico y lamentablemente puede terminar en amputación. Algo importante, como mencionaba, lo del SUDOSCAN, es importante el índice tobillo-brazo, como mencionaba la doctora Sevilla. Con el índice tobillo-brazo podemos detectar si hay enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica, ¿qué me va a manifestar? Pues que mi paciente, muchas veces sus dedos se pueden poner negritos y lamentablemente pues terminar en pérdida de algún miembro y eso podemos evitarlo si tenemos el control adecuado de los niveles de azúcar,
Sí, yo me reviso constantemente los pies. El cortado de las uñas es algo importante. Muchas veces los pacientes se cortan las uñas y muchas veces ya tienen problemas visuales y los dejan mal cortados. Entonces, eso va a ser la puerta que puede entrar esa bacteria y me puede infectar. Entonces, lo recomendable es, como les decía, pues revisarse los pies, utilizar el zapato adecuado. Otro componente que es terrible en los pacientes diabéticos es el fumado. El fumar tiene más riesgo de que mi paciente pueda terminar con una úlcera a nivel del pie. Entonces, los invitamos a que nos visiten aquí en el Centro de Diabetes para hacer un manejo en conjunto y poder evitar estas complicaciones. Hay que recordar que este año el lema es acceso al cuidado de la diabetes, si no ahora, ¿cuándo? Entonces, en eso tenemos que intervenir, en tratar de prevenir las complicaciones crónicas. Si las prevenimos, dentro de esas, podemos evitar que mi paciente termine en alguna amputación de su miembro. Gracias. Ya vamos a terminar, vamos a dejar a la licenciada Fátima Real con la inquietud que hay, ¿verdad? Que muchos pacientes diabéticos cuando se les hace diagnóstico niegan ser diabéticos. Y es un problema muy frecuente, ¿verdad? Y nos gustaría los consejos que podría darnos ella, cómo abordaríamos nosotros, ¿verdad? A este tipo de paciente que niega su enfermedad. Licenciada Fátima Real, es todo suyo el público. Ya que ya se fue. Gracias, buenas tardes, gracias doctor Alemán. Bueno, qué bueno que tenemos este encuentro, muchas gracias por invitarme a participar. Está hablando ella. En el Día Mundial de la Diabetes y al mismo No. tiempo. Ok. Ok. Todavía estoy en la actividad. Ya te llamo. Ahora, la otra pregunta, pues, verá, para el doctor Isidro Valle, es que si con un diagnóstico, ya está. Es que se me mete la voz. No se escucha. Ok, ahora sí. Ahora sí, se escucha. Se escucha. Se escucha. No se escucha. No se escucha. Primero, No se escucha o sí se escucha. ahora se le está escuchando a ella. ¿Se escucha? Le damos paso a ella. O sea, yo está en el uso de la palabra. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Pero muy bajo. Está muy bajo. Sí. Súbale, súbale. Ese es el volumen de... ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? ¿No se escucha? No se escucha. Estoy intentando comunicarme, pero no sé en dónde está el problema. No sé si está en mi equipo o está en el sistema. ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha. Sí se escucha bien, doctora. Ahora sí. Sí se escucha. Ahora sí. Bueno, puedo decir que durante todas las presentaciones y las preguntas,
estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Y cuando hablamos de todas las consecuencias y los efectos negativos de la diabetes, es muy preocupante y alarmante realmente. Por eso es que es positivo el hincapié y la conmemoración de una fecha como esta. Porque cuando escuchamos las cifras o escuchamos los resultados o los efectos negativos, el pie diabético, las amputaciones, etcétera, y estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos somos también emociones. Entonces solamente quiero ir de un extremo al otro. Un extremo es como el estrés emocional contribuye al descontrol metabólico. No se escucha. Están diciendo que no se escucha, pero... Escucha, dale. Está muy bajo. No sé en dónde tengo que... No hay forma de controlarlo en el sistema. Habla, levanta la voz. Ok. Entonces... Ahora sí. Ok. Entonces, puedo ir de un extremo al otro, como les estaba diciendo inicialmente, durante todas las exposiciones que me han antecedido, hemos hablado de seres humanos. Y los seres humanos somos razón, emoción, somos sentimientos. Y entonces, cuando hablamos, digamos, del descontrol metabólico, es importante tomar en consideración que el estrés emocional contribuye muchísimo al descontrol metabólico. Y en ese sentido es importante tomar en consideración que si también queremos prevenir la diabetes, esto en general, no es específicamente concentrado nada más en diabetes o con pacientes diabéticos, sino que si queremos prevenir la diabetes también debemos de pretender tener individuos sanos emocionalmente. Aquí, por ejemplo, el doctor Valle mencionaba la importancia de la alimentación y también la licenciada Valle de los niños o los tipos de alimentación, etcétera. Pero no solamente estamos hablando del aspecto nutricional de la alimentación, sino que también debemos hablar de la nutrición emocional, que también juega un rol muy importante en la salud y en la vida de los seres humanos. Entonces puedo ir de un extremo al otro, puedo ir de cómo el estrés emocional contribuye al descontrol metabólico y también cómo el bienestar emocional puede fortalecer el sistema inmunológico, de tal manera que nos puede proteger no solamente contra la diabetes, sino contra otras enfermedades y en el caso de la diabetes tener una mejor respuesta a los tratamientos. En relación a la conducta que tienen los pacientes diabéticos, o sea, muchas veces los pacientes diabéticos reaccionan de una manera de negar, no quieren aceptar cuando ya son diagnosticados como diabéticos. O sea, hay tanta información y tanta desinformación o tanta malinformación o información mal manejada que el paciente entra en un estado de pánico y por eso no quiere reconocer, no quiere aceptar y muchas veces se va del consultorio, lo oculta a la familia, no lo comparte, esconde los resultados de los exámenes, esa es la conducta humana, y no comienza su atención inmediatamente. Cuanto más retarda su atención, tanto más en riesgo está ese paciente. Entonces es importante porque es un duelo se considera como un duelo por la pérdida de la salud. Pero aquí también los distintos expositores, mis compañeros de equipo del Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas han explicado la importancia de la atención oportuna. Entonces, sí puedes tener el sentimiento de duelo por la pérdida de la salud, pero en ese sentido entra en una etapa de miedo, en una etapa de tristeza, incluso en un estado de culpa, ¿no? Porque, bueno, no me he cuidado lo suficiente, he abusado, digamos, con mi salud, y entonces, por lo tanto, entra en ese tipo de actitud, incluso de impotencia,
que no puede controlarlo, entonces eso lo hace rechazar el tratamiento, negarlo y alejarse en vez de comprometerse, autocompromiso de él mismo con su salud. En ese sentido, creo que una, pues, digamos, de las recomendaciones es que, lógicamente, cuando se diagnostica la diabetes, surge una cantidad de sentimientos ambivalentes que se convierten en difícil manejo para el paciente. La diabetes es una enfermedad crónica que requiere cambios drásticos y, por tanto, un reajuste en los estilos de vida. Nuestra nutricionista explicaba muy bien y me parece muy, digamos, oportuno la clasificación de alimentación del diabético y la alimentación balanceada. Porque uno de los factores principales es que el paciente diabético no se sienta excluido, no se sienta marginado. Esa es parte, digamos, de la situación emocional del paciente. Sino que, bueno, qué bueno que entonces toda la familia podrá comer, se podrá alimentar, se podrá nutrir de manera equilibrada. En este sentido, las herramientas como la psicoterapia individual y de grupo es una herramienta científica que está a la disponibilidad del paciente. La metodología del fortalecimiento de la autoestima. ¿Qué es lo que pasa con el paciente que es diagnosticado diabético? Ese paciente simplemente se siente que está perdiendo vida. Entonces eso le provoca baja autoestima y por eso cae en depresión, pero las herramientas que manejamos los psicólogos, las psicólogas, los psicoterapeutas para fortalecer su autoestima son precisamente las que van a venir a establecer una dinámica de autocontrol sobre todos esos sentimientos negativos, entre los cuales está la depresión, está la ansiedad, está, digamos, el paciente comienza a presentar insomnio, su salud se comienza a deteriorar de otra manera en otros aspectos. Entonces creo que es muy importante tomar en consideración que trabajar en equipo, de la misma manera que se trabaja con nutrición, igual con todos los especialistas, trabajar con e indicar, orientar a los pacientes y a su familia que se debe de contribuir a promover estilos de vida saludables a través del apoyo psicoterapéutico, igual que con nutrición. Me pareció muy importante toda la dedicación que le dio el doctor Granado por el ejercicio físico. Creo que es vital. Eso también tiene mucho que ver con la vida emocional del paciente, porque un paciente deprimido no quiere moverse. Un paciente deprimido quiere quedarse acostado en una cama y, si es posible, se tapa la cara con la almohada y no se quiere mover. Entonces es vital, en ese sentido, el trabajo interdisciplinario que tenemos que hacer de motivar emocionalmente al paciente, porque él, más que nadie, es todos los medicamentos y todas las herramientas que ustedes les pongan a disposición no van a tener los resultados fundamentales si el paciente emocionalmente no está completamente convencido de que él es el primero en que debe de dar los pasos necesarios para su recuperación de su salud. Promover el cumplimiento del plan médico y la comunicación familiar. La familia juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la familia comparte la vida con ese paciente, comparte la comida, comparte los espacios físicos en su casa, etc. Entonces, el acompañamiento familiar es vital y la familia también necesita apoyo porque la familia también está preocupada. En consecuencia, todo esto conlleva a la estabilidad emocional del paciente y su familia. Y por lo tanto, el apoyo psicoterapéutico es parte, digamos, de todo este engranaje que el paciente diabético necesita. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Buenísima. Muy bien, licenciada. Vamos a terminar simplemente que responde el doctor Isidro Valle y terminamos con Nidia, con una pregunta sobre, y puedes contestarla de manera rápida, sobre la dieta keto. Pero primero el doctor Valle y después vos, para que yo termine con el agradecimiento a los laboratorios que nos apoyaron el día de hoy. Doctor Valle. Bien. Se me escucha, ¿verdad? Ok. Bueno, el diagnóstico, como les mencionaba, de diabetes tipo 1, lo vamos a fundamentar, nos vamos a apoyar en las características clínicas.
Ya le mencionaba el fenotipo del paciente. Generalmente es un cuadro clínico de aparición un poco más brusca que la diabetes tipo 2. Casi siempre el paciente y los padres, el niño y los jóvenes pueden precisar el inicio de las manifestaciones características de la diabetes mellitus unos 4 o 6 semanas previas al diagnóstico de la existencia de poliuria, polidixia, polifagia y la pérdida de peso. Entonces, esa característica clínica con la hiperglicemia, etcétera. Entonces, con todo ese cuadro clínico de diagnóstico de una diabetes tipo 1 y el fenotipo y la presencia de un anticuerpo, ya nos está demostrando la presencia de un mecanismo autoinmune en ese paciente. Ahora, por lo general, el paciente con diabetes tipo 1 generalmente tiene 2 o más anticuerpos positivos. Y la presencia de 2 o más anticuerpos positivos, generalmente lo que nos pone es lo que condiciona. Alguien tiene encendido, todos tienen encendido el doctor Luis Alemán, no sé, lo tiene encendido su micrófono. Entonces, le decía de que la presencia de 2 o más anticuerpos, esto lo que condiciona es el riesgo a desarrollar la diabetes a una edad más temprana. Es decir, si nosotros tenemos 2, 3, 4, entonces ese individuo probablemente va a tener más riesgo de desarrollar a una edad más corta la diabetes mellitus, ¿verdad? Pero perfectamente un anticuerpo puede establecer el diagnóstico de autoinmunidad en la etiología de la diabetes. Gracias, doctor. Nidia, keto en pacientes diabéticos. Bueno, la dieta keto es una dieta que está actualmente bastante de moda, por así decir. Para no hacerlo largo, para no hacer una explicación larga, la recomendación con pacientes diabéticos sobre esta dieta sería que realmente la dieta keto pide que un 5% de las calorías totales del paciente sean de carbohidratos, o sea, una cantidad absurdamente baja, un 20 gramos al día. Entonces, realmente no es una dieta adecuada, por lo menos hasta ahora con lo que se ha visto adecuada para un paciente, porque no es una dieta sostenible como estilo de vida. Y la diabetes, un paciente diabético, pues es para, hasta ciertos puntos, para toda su vida. Entonces, de hacer una dieta que no es sostenible para el resto de tu vida, no va de la mano. Y por el otro lado, Micrófono abierto. Bien complicado, la pregunta importante es, ¿la voy a poder hacer el resto de mi vida? Si la respuesta es no, entonces realmente no es tan recomendada. Y por el otro lado, también puedes ponerte en riesgo como diabético si estás con insulina, definitivamente en ese caso no. Entonces, yo diría que no, pues en resumen. Ok, muchas gracias, Nidia. Muchas gracias. Yo quiero terminar agradeciéndole definitivamente, ¿verdad? El apoyo de todo el equipo del Centro de Diabetes, ¿verdad? Y Enfermedades Metabólicas. Pero también quiero agradecerle a algo que siempre nos han apoyado históricamente, ¿verdad? Nosotros aquí en el Hospital Vivian Pérez nos caracterizamos por el problema de la comida, como ustedes vieron el día de hoy, ¿verdad? Con los refrigerios. Pero bueno, pues yo quiero agradecerle en primer lugar a Sofarma, un laboratorio que ha venido apoyando no solamente al Centro de Diabetes, sino a la comunidad médica de este país. Llama muchísimo la atención, ¿verdad? Que ellos están metidos en todos los lugares promoviendo su producto. En esta ocasión ellos nos facilitaron esta hermosa canasta, Asofarma, con un producto que ya existe en el país, que se llama Vicirmed, ¿verdad? Es un producto que tiene la bioequivalencia al producto original, si no me equivoco, que es intercambiable a la molécula original. Me decían ellos que diera el precio, le dije que eso ya no me metía yo, ¿verdad? Pero gracias a Sofarma, definitivamente, ¿verdad? Sanofi, ustedes saben, Sanofi, que
es el líder de las vacunas análogas, principalmente, ¿verdad? La que utilizamos más nosotros, la Lantus, la Pidra. Muchas gracias a Sanofi. Abbott nos apoyó bastante también y nos ha apoyado durante todo el año con sus productos como Trilipix o con rosuvastatina, que es su Cresadex, si no me equivoco. Luminova me dio 3 tratamientos que lo iba a rifar, pero creo yo que va a ser entregado directamente con los pacientes que utilizan la combinación de glimiperide y metformina, Efimex, la glimiperide que se utiliza ampliamente, ¿verdad? Y el Efinex de 2 y de 4 miligramos. AstraZeneca también nos apoya y nos apoya en la educación continua. Lancasco, sí, también nos entregó 2 premios que serán entregados dentro de un rato, que hicimos una rifa y ya tenemos 2 ganadores. Les vamos a tomar la foto a la hora en que le entreguemos su premio. Muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Y una última pregunta que hicieron, que si esto se cura la diabetes. Solamente les quiero recordar cuál es el lema de nuestro centro de diabetes. Toma el control y cambia tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente diabético se controla, le va a ir muy bien. Esto es una cuestión de actitud y que nosotros estamos obligados a enseñarle al paciente diabético. Bien dice un refrán chino que el paciente diabético que más sabe de su enfermedad es el que más vive. La obligación de nosotros es enseñar. Muchas gracias, buenas noches y gracias por todo.